Hola a todos. Entonces, en esta sesión vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero en la presentación me voy a centrar principalmente en el contexto histórico en el cual se desarrollan los objetivos del milenio. Esto lo hago así porque los objetivos del milenio fueron la base sobre la cual se construyeron en el 2015 los objetivos para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Dentro de ese contexto histórico para los objetivos del milenio, entonces vamos a analizar algunos procesos que afectaron el desarrollo de ciertos países en el mundo, principalmente procesos como la colonización, que según la cual países como Francia o Inglaterra, pues digamos que destruyeron ciertos procesos productivos incipientes que se estaban dando en algunos de esos países. Un ejemplo de ello es la India, donde existían unos procesos de manufactura que fueron afectados por los procesos de colonización y que por lo tanto convirtieron al país simplemente en una reserva de materias primas y de mano de obra barata, afectando los procesos de desarrollo de dicho país. Mm, Adicionalmente, pues hablaremos también un poco sobre lo que se conoce como la crisis de la deuda y cómo se gestó esta crisis que afecta principalmente a los países más pobres del mundo y que por lo tanto surgieron algunos movimientos, principalmente de organizaciones no gubernamentales y de grupos católicos, en un movimiento que se conoció como el Jubileo 2000. Entonces, al final de la presentación vamos a hablar un poco sobre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y los principales aspectos, algunos datos que sustentan el desarrollo de programas para poder alcanzarlos a una meta del año 2030. Muchas gracias. Para poder hablar entonces sobre los objetivos de desarrollo sostenible, primero debemos hablar sobre lo que se denomina como los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos del desarrollo del milenio se acordaron en lo que se denomina o lo que se llama como la Declaración del Milenio, que fue el resultado de las conversaciones entre 191 países miembros en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del año 2000. Como resultado de estas conversaciones, entonces se acordó cumplir con los denominados objetivos del milenio, que eran 8. Entre ellos, o pues estos objetivos son los que aparecen en la parte de la derecha, y el primero sería pues entonces la erradicación de la pobreza extrema y del hambre. El segundo es alcanzar una cobertura de educación universal. El tercero era promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El cuarto era la reducción eh, de la mortalidad infantil. El quinto era promover pues la salud o la mejora de la salud materna. El sexto era el combate de las enfermedades como el SIDA y, y la malaria, entre otras. El séptimo es el asegurar una sostenibilidad ambiental y el octavo era la promoción del diálogo entre países para el cumplimiento de los objetivos. Como podemos ver, muchos de estos países, o perdón, muchos de estos objetivos están precisamente direccionados a atender las necesidades básicas que están satisfechas en los países más pobres.
Si hablamos entonces sobre países pobres, debemos entonces discutir cuál es el origen de dichos países o por qué dichos países se consideran o por qué dichos países son pobres. Para ello se pueden discutir varios aspectos. Uno de ellos es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos, principalmente Inglaterra y Francia, habían prácticamente colonizado todos los países africanos y gran parte de los países asiáticos. Aunque Latinoamérica ya había alcanzado sus independencias de España, también es cierto que había un proceso de casi colonialismo por parte de los Estados Unidos. Como resultado de estos procesos de colonización o similares, lo que ha sucedido con las economías de muchos de estos países es eh, la dedicación de todo su desarrollo económico con base en el suministro de materias primas para los países industrializados. Y eso incluso en algunos países como la India implicó la destrucción de unos procesos, por ejemplo, de manufactura, donde el Imperio Británico, digamos que modificó a tal momento, a tal modo, la creciente economía de la India con el objetivo de convertirla en simplemente una dispensa para la obtención de materias primas y de mano de obra barata. Entonces, como resultado de estos procesos de colonización, por ejemplo en América Latina, también se presentan problemáticas con la propiedad de la tierra, donde hay unos grandes niveles de desigualdad que no solamente se traducen al momento de contabilizar la propiedad de la tierra, sino también dentro de las sociedades urbanas. Otro de los procesos que explica la aparición de estos países altamente endeudados es lo que se conoce como la crisis de la deuda, que tiene su origen en la guerra Egipto-Israel. Durante el desarrollo de esta guerra, los países como Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental decidieron apoyar a Israel en el conflicto. Y como retaliación, los países árabes decidieron cortar el suministro de petróleo hacia los países occidentales y por lo tanto pues el precio del barril de petróleo subió exponencialmente. El resultado de este incremento en el precio del barril de petróleo fue que los países árabes se volvieron ricos o tenían grandes cantidades de dinero disponible para inversión. Y lo que decidieron hacer fue invertirlos o guardar dicho dinero en la banca. Entonces muchos bancos, por ejemplo de Estados Unidos, accedieron a grandes cantidades de dinero que fueron depositadas por estos países árabes y dichos bancos a su vez pusieron dichos recursos en el mercado bancario. Entonces lo que sucede es que al estar los países más pobres que vinieron de procesos de colonización en la necesidad de alcanzar mayores niveles de desarrollo, pues lo que se hizo fue que se adquirieron muchos créditos con estos bancos, por ejemplo, principalmente bancos de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de desarrollo, por ejemplo, industrial.
Entonces la idea que se tenía en aquel entonces era que dichos países iban a acceder a créditos con las bancas de Estados Unidos y con dicho dinero podrían acelerar su crecimiento económico. Y como resultado de dicho crecimiento económico, los beneficios que se obtendrían de allí podrían pagar fácilmente los créditos adquiridos. Esa era el presupuesto, la idea principal que se tenía con este tema de los créditos. Sin embargo, lo que no contaron es que esta crisis de, del petróleo y los incrementos en los precios de petróleo, de suministro de petróleo, también impactaron otros aspectos de la economía, es decir, el valor de la gasolina no solamente afecta la movilidad o el consumo del combustible, sino que también se refleja en muchos otros parámetros de la economía de un país, por cuanto las materias y primas y los servicios pues necesitan transportarse. De esta forma, entonces, los costos que tenía normalmente un proceso productivo en un país de estos en vía de desarrollo, pues también aumentaron. Y por lo tanto, muchos de los créditos que fueron adquiridos con la banca internacional no necesariamente fueron invertidos en el desarrollo de nueva industrialización, sino que muchas veces se utilizó fue para pagar dichos excesos que habían en los costos como resultado de los incrementos en el precio del barril de petróleo. Esto pues resultó en que el crecimiento industrial de dichos países pues fuera menor a lo esperado o incluso inexistente y por lo tanto se quedaron las deudas pero no hubo el crecimiento económico esperado.
Por último, también existe otro proceso que se dio en estos países, y es que muchas veces estos créditos fueron adquiridos por gobiernos que se denominan cleptócratas o por regímenes autocráticos que no necesariamente representan a la sociedad que lidera, digámoslo así. Entonces allí habían algunos casos, como por ejemplo en el Congo con el presidente Mobutu, o en las Filipinas con el presidente Marcos. Entonces, por ejemplo, el presidente Marcos de las Filipinas contrató con una empresa que era de su hija la construcción de una planta para la generación de energía. Para poder contratar dicha planta, hizo un préstamo de 2.300 millones de dólares y se los entregó a la empresa de su hija para la construcción de dicha planta, y dicha planta nunca fue construida. Entonces, lo que se discute como uno de los, también otro de los motivos para explicar eh, cómo fue la crisis de la deuda de los países más pobres, fue con casos como este, con el cual gobiernos cleptócratas lo que hacían era pedir préstamos en la banca internacional, pero no necesariamente se invertían en el beneficio de la población, sino que eran para robarlos prácticamente. Entonces, estos procesos de colonización y pues de procesos de deuda histórica explican cómo se dan los procesos de endeudamiento de estos países. Sin embargo, podemos decir que la espiral definitiva que trajo consigo la deuda o la crisis de la deuda fue el crecimiento de las tasas de interés en los Estados Unidos en 1980, donde entonces este crecimiento de las tasas pues ya imposibilitó para la mayoría de estos países pues la capacidad de pagar, o les tocó, mejor dicho, seleccionar dentro de los escasos recursos que podían recolectar por medio de sus exportaciones y de sus impuestos, utilizar gran parte de dichos recursos para el pago de la deuda, en lugar de pagar para educación o salud o mejora de las condiciones y el bienestar de vida, el bienestar de su sociedad. Como resultado pues de esta problemática de la deuda, en el año 2000 se genera lo que se conoce como la campaña del Jubileo 2000. Este concepto de jubileo es una tradición cristiana en la cual se hace tradicionalmente, históricamente, dentro de las tradiciones cristianas, hay un perdón a las deudas. Entonces, con celebración del año 2000, de la muerte de Jesús, se desarrolló lo que se conoce como esta campaña de jubileo o coalición Jubileo 2000, lo cual buscaba la condonación de la deuda de los países más pobres, que quedaron inscritos dentro de esta problemática pues, de la deuda. A favor de dicha campaña, entonces se decía que si si se perdona la deuda de estos países, pues entonces los recursos que se ven liberados, porque ya no habría que pagar las cuotas de dichos créditos, pues se verían liberados y podrían ser invertidos nuevamente en educación y servicios de salud, que finalmente, si vemos, está muy relacionado con los objetivos del milenio. Pero también se discutía que muchos de estos créditos bajo el derecho internacional podrían ser considerados como ilegítimos, porque muchos de estos créditos fueron entregados a gobiernos cleptócratas, o sea, gobiernos corruptos que estaban liderando varios de estos países pobres. Y allí entonces están los casos del presidente Mobutu del Congo o el presidente Marcos de Filipinas. Por ejemplo, en el caso del presidente Marcos de Filipinas está documentado que eh, ellos o este gobierno pretendía desarrollar la construcción y operación de una planta de generación eléctrica. Y para ello requirió un préstamo de 2.300 millones de dólares.
Para la comunidad internacional era bien sabido que este era un gobierno cleptócrata. Sin embargo, se entregó el crédito a las Filipinas y, como era de esperarse, pues dichos recursos fueron tergiversados o no fueron absorbidos por la corrupción del país, tal que el presidente Marcos contrató una empresa de su propia hija para la supuesta construcción, pero en realidad pues la plata se perdió y en las Filipinas pues no se construyó el proyecto que se dijo que se iba a construir. Entonces lo que se dice desde la campaña de jubileo es que también hay una deuda odiosa, que es como se denomina este proceso de los préstamos a los cleptócratas, que configuran una deuda que es ilegítima y que por lo tanto las sociedades no pueden verse condenadas a esto, sino que dicha deuda debe ser adquirida por ese régimen que es corrupto, no por la nación, no por el Estado. Aunque esto es un principio que se discute dentro de la legislación, dentro del derecho internacional, pues también ha tenido mucha oposición por otros aspectos que vamos a ver ahora un poco más abajo. También existe a favor otra teoría que se basa en el libre mercado como tal, y es que si un prestatario cae en incumplimiento, entonces debe ser el prestamista quien debe asumir las pérdidas. Y es que si un banco hace un préstamo a un país, estos préstamos siempre vienen acompañados de unas tasas de interés. Y estas tasas de interés existen en los préstamos porque precisamente se reconoce que existe un riesgo de incumplimiento. Entonces, si un país entra en incumplimiento de su deuda, el que debe asumir el problema o las pérdidas debe ser el banco que presta el dinero, es decir, el prestamista, toda vez que por eso fue que puso la tasa de interés. Sin embargo, en contra existe que si fuera la banca a asumir todas estas pérdidas, muchas veces de deuda histórica o de deuda odiosa, lo que podría resultar es en una gran crisis del sistema financiero como la sucedía en el año 2008. También en contra existen los riesgos morales, y es que dicen que si se perdona la deuda de los países más pobres, entonces existe una alta posibilidad de que otros países pobres también empiecen a adquirir deudas de forma irresponsable y, y esperarían pues ser perdonados en el futuro, lo cual tampoco es aceptable. Y otra de los argumentos en contra es que no existe garantía de que el dinero que se vaya a liberar como resultado de perdonar la deuda sea utilizado de forma adecuada. Es decir, que no existe garantía de que los gobiernos de los países más pobres, una vez tengan liberados recursos, pues que dichos recursos sean utilizados de forma eficiente para la mejora en la salud y la educación, por ejemplo, del pueblo, y no en otros proyectos típicos de gobiernos, por ejemplo, populistas o cleptócratas, que sean proyectos de vanidad, construcción de estadios o cuestiones de esas. Y, y por este último motivo es que cuando se implementó todo este programa de la iniciativa HIPC, pues efectivamente se perdonaron muchas de las deudas de los países más pobres, o sea, de aproximadamente 30 países, que perdonaron aproximadamente 100 billones de dólares. Sin embargo, una de las críticas, una vez ha desarrollado este tipo de proyectos, es que cuando se hacen ese perdón de la deuda, se hace un requisito a los países a aplicar modelos que se denominan neoliberales, como los procesos de privatización de muchas de las empresas que antes eran estatales. Y para muchos partidos políticos o movimientos sociales dentro de los países más pobres, dicha situación es vista como un factor que lo que hace es empobrecer aún más el país. Entonces, ahí también hay como
Es así pues que la implementación de esta iniciativa HIPC, digamos que se acordó entonces en la reunión del G8 en 1999. Es interesante decir que como resultado de esta coalición del Jubileo 2000 se recolectaron aproximadamente 17 millones de firmas de personas solicitando perdonar la deuda y hubo un gran movimiento a nivel mundial con este fin. Eh, Como dije entonces, el plan era la condonación de 100 mil millones de dólares de aproximadamente 42 países que eran los más pobres del mundo, pero para poder acceder a dichos beneficios habría que demostrar una serie de criterios que se denominan de insostenibilidad de la deuda. Y por dichos criterios, algunos de los países pobres y con mayores poblaciones mundiales quedaban por fuera, lo cual también es una crítica, porque por ejemplo países como Nigeria, que tiene una población de más de 100 millones de habitantes, pues no podría aplicar a estos beneficios. Otra crítica que se hizo después de la implementación es que, aunque es un gran alivio, o sea, 100 mil millones de dólares es una cantidad considerable, esta deuda que fue perdonada fueron para créditos contraídos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero muchas veces los países también tenían deudas con banca privada, como lo que dije en dos diapositivas anteriores sobre la deuda histórica y todo el proceso que se originó con la guerra Egipto-Israel. Eh, Después de la implementación se han visto algunos fenómenos positivos, como por ejemplo que en África se ha visto que las inversiones en educación y salud han crecido entre un 40 y un 70% respectivamente. Y también pues han surgido críticas como lo que decía sobre las necesidades de privatización en algunos servicios públicos, que por ejemplo en países de Latinoamérica también pues se han discutido ampliamente y existe una aversión o un rechazo a este tipo de requerimientos por parte, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, pues, con algo que se ve muy presente en estos días con toda la crisis que ha venido sucediendo principalmente en Argentina. Podemos decir entonces que estas iniciativas de condonación de la deuda o de perdonar la deuda a los países más pobres, pues efectivamente ha tenido un impacto positivo en muchos de estos países. Si vemos, podríamos decir entonces que uno de los objetivos principales de los objetivos del milenio, que era reducir la pobreza extrema con relación al año 1990, pues se ha logrado cumplir. Y se dice que, por ejemplo, en el año 1990 existía una pobreza extrema o una población en pobreza de alrededor del 36% de la población mundial. Sin embargo, para el año 2015, que era la fecha de corte de los objetivos del milenio, se tiene un cumplimiento que mejoró incluso el resultado esperado. Es decir, se esperaba que la pobreza disminuyera hasta la mitad, o sea, hasta el 18%, pero en realidad se alcanzó alrededor del 12%, lo cual es alentador para los retos que vienen a futuro con las problemáticas de cambio climático. Sin embargo, no solamente se puede atribuir este éxito a las campañas de perdonar la deuda de los países más pobres, sino que también al acelerado crecimiento, el significativo crecimiento que ha tenido países como la India y China, que han venido desarrollando sus economías a unos niveles muy acelerados y por lo tanto muchas personas de estos territorios han logrado salir de la pobreza. Entonces digamos que aunque los objetivos del milenio han tenido un cierto éxito y son alentadores, también hay algunos aspectos que no solamente pueden ser atribuidos a estas campañas, sino que han habido otros aspectos externos que han ayudado pues a que se logre el cumplimiento, por lo menos en este caso de la pobreza extrema. Bueno, entonces así llegamos como al año 2015, donde digamos que terminan
o es la fecha de corte para los objetivos del milenio que tuvieron digamos que unos resultados esperanzadores, aunque no se cumplieron todos los objetivos pues propuestos. Mm, Para el año 2013, antes de que se cumpliera con la agenda para el, el cumplimiento de los objetivos del milenio, se solicitó entonces la formulación de unos nuevos objetivos que son los que se denominan como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entraron en vigencia desde el año 2015. A diferencia de los objetivos del milenio, los de desarrollo sostenible no dependen exclusivamente de factores económicos y por lo tanto aplican a todos los países. Si bien vimos, los objetivos del milenio se centraban principalmente en suplir necesidades insatisfechas que son propias de los países más pobres, pero en los objetivos de desarrollo sostenible existen otros criterios que son susceptibles de mejora aún en los países más ricos, como por ejemplo el tema de protección a minorías, que es independiente del- de la capacidad económica del país. Para el tema entonces de desarrollo sostenible, la sostenibilidad no solamente es económica, sino que también debe ser social y ecológica. Y no solamente debe involucrar el análisis del desarrollo sostenible con base en tres componentes que son separadas, es decir, lo económico, lo social y lo ecológico, sino que tiene muy presente las interacciones que existen entre dichas componentes. Porque como vamos a ver en la próxima sesión, existen algunos aspectos que son perjudiciales o que compiten entre ellos y por lo tanto debe tenerse muy claras dichas interacciones. En rasgos generales podemos decir que los objetivos de desarrollo sostenible pues son 17, pero los podemos, digamos que, centrar en lo que se denominan como los 6 puntos de partida. Estos puntos de partida son, primero, el bienestar y la capacidad humana. El segundo, la economía sostenible y justa. El tercero es el de sistemas alimentarios y patrones nutricionales. El cuarto, la descarbonización energética. El quinto, desarrollo urbano y periurbano. Y el sexto, el patrimonio ambiental mundial. Sobre el bienestar y capacidades humanas, podemos decir que este aspecto es clave y primordial en la misión primordial de erradicación de la pobreza y tiene como objetivo reducir las desigualdades. Como vimos, por ejemplo, en la sesión anterior, vimos muy claro que el tema de la desigualdad también está directamente relacionado con el de los ingresos per cápita y la degradación ambiental. Entonces lo que busca es como corregir los desajustes entre la educación y competencias y, pues y mejorar pues la materia, el tema de oportunidades en las sociedades. Existe el segundo ítem que es sobre economía sostenible, economías sostenibles y justas.
y es que los sistemas actuales de producción ponen en riesgo el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y vimos también cómo es necesario una reconfiguración fundamental de la producción y el consumo de bienes y servicios, de forma que sea más justa y distributiva. Sobre el tema de sistemas alimentarios y patrones nutricionales, se dice, pues se resalta el uso necesario, el uso insostenible que existe sobre los recursos. Y vamos a ver en el informe de calentamiento global, del informe de CR15, cómo algunas de las costumbres, por ejemplo, de la dieta en cuanto al consumo de productos de ganadería, pues tienen un impacto significativo en, en la calidad ambiental y en la contaminación atmosférica. También vemos que este tema de nutrición tiene dos extremos. Uno, que es en el de los países más pobres, donde existe malnutrición y carencia pues, de nutrientes en la dieta de los niños, por ejemplo, en la primera infancia o de los adultos, pero también en los bordes extremos superiores existen pues, problemas por la obesidad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que se dice que los objetivos de desarrollo sostenible no solamente son para los países más pobres, sino que también los países más ricos tienen algunos indicadores que deben todavía mejorar. Y es que, por ejemplo, ese tema de la obesidad está muy relacionado también con toda la cultura que existe del consumismo y los impactos que ello tiene, por ejemplo, en la contaminación atmosférica o en la contaminación hídrica. El otro ítem es el de descarbonización energética y acceso universal a la energía, toda vez que el acceso a la energía pues, es uno de los principales promotores del desarrollo económico, y si hay desarrollo, pues entonces se supone que debería haber una mejor distribución de la riqueza y por lo tanto, digamos que una mayor sostenibilidad. Pero dicha acceso a la energía debe promoverse que sea de energías renovables, sostenibles, y por lo tanto pues se tienen indicadores al respecto de cuál debe ser la participación de las energías renovables en, en la malla energética del país. El otro ítem es el de desarrollo urbano y periurbano, y es que más de la mitad de la población mundial actualmente vive en ciudades y por lo tanto se requiere la planeación urbana que no afecte con los recursos naturales, y, pero también ofrece una oportunidad, y es que si tenemos la población concentrada, pues digamos que en cierta forma sería mm, más fácil implementar algunas de las medidas, como por ejemplo el tema de saneamiento. Es mucho más sencillo implementar medidas de saneamiento en centros urbanos que en pequeñas comunidades que están alejadas. Y por último, el de patrimonio ambiental mundial. Y eso lo que quiere resaltar es el equilibrio que debe existir entre la naturaleza y la humanidad, todo el tema que tiene que ver con conservación ambiental y entender el medio ambiente no solamente desde su punto de vista económico, sino desde el punto de vista de su valor intrínseco también. Como lo dije entonces en la diapositiva anterior, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y tienen cientos de metas. Y entonces eso hace que su medición sea un poco compleja. Por ello han existido algunas alternativas de cómo poder evaluar el desempeño de los países en cuanto a su sostenibilidad. Una de dichas propuestas es lo que se conoce como el Social Progress Index, y lo que busca es agrupar mm, muchos de estos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y convertirlo en un solo valor, en un solo dígito que permite evaluar y comparar entre países. Este Social Progress Index se basa, se basa en tres núcleos. El primero es una evaluación sobre las necesidades básicas. El segundo es el de bienestar social y el tercero el de las oportunidades de progreso.
Entonces ahí en la diapositiva encuentran algunos de los aspectos que se analizan dentro de cada uno de los núcleos, pero en total son 52 indicadores que se obtienen de fuentes confiables de cada uno de los países y que permiten una evaluación de cómo es el desempeño de cada país. Si se hace una revisión del Social Progress Index para todos los países en el año 2015, se encuentra el comportamiento que se describe en la imagen a la derecha. Y es que vemos que a la parte en el eje X aparece cuál es el GDP o el Producto Interno Bruto per cápita y con paridad, o sea, corregidos. Y, y en el eje Y se encuentra lo que es el SPI o el Social Progress Index. Lo que vemos entonces después de calcular el indicador para todos los países es el comportamiento descrito en la gráfica. Y allí se pueden resaltar algunos aspectos importantes. Y es que vemos que hay algunos países que aún teniendo unos ingresos per cápita muy altos, como por ejemplo Saudi Arabia o Kuwait, lo que vemos es que tienen unos indicadores de progreso social todavía muy por debajo a, a lo que debería tener. Como por ejemplo, si comparamos el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Noruega, Noruega es el país con uno de los indicadores más altos, pero tiene un Producto Interno Bruto muy parecido al de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, podemos ver que la sostenibilidad o el índice de sostenibilidad de Noruega es mucho más alto. Eso lo que nos dice entonces es que el crecimiento económico no es suficiente y por lo tanto las medidas que se tomaron para el cumplimiento de algunos de los objetivos del milenio no serían suficientes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque vemos, por ejemplo, como Saudi Arabia, que tiene un índice per cápita de alrededor de 50.000 dólares per cápita al año, tiene un indicador social de aproximadamente 65, mientras que un país como Costa Rica, que tiene un ingreso per cápita de aproximadamente 15.000 dólares al año 2015, tiene un indicador de 80, lo cual es mucho mayor, aún teniendo mucho menos de la mitad del ingreso per cápita de Arabia Saudita. Entonces, esta curva lo que nos permite ver es precisamente eso, que no solamente se debe tener en cuenta un ingreso per cápita, sino que existen otras variables que se involucran en este conteo. Otro caso a resaltar sería, por ejemplo, el caso de Rusia, que aún teniendo un ingreso per cápita medio y pues bueno, se encuentra aún todavía muy por debajo de lo que debería estar, si consideramos que podría estar, por ejemplo, en el nivel de Hungría, que está en un índice eh, social de aproximadamente 75. Y por lo tanto, pues entonces Rusia tiene mucho, hay que trabajar, pues, por ejemplo, en el tema de, de derechos civiles. Otra de las cosas que podemos ver de esta gráfica es que para poder incrementar la sostenibilidad, por ejemplo, para incrementar la sostenibilidad de un país como Estados Unidos, para llegar a Noruega, implica un cambio en los ingresos per cápita de entre 50.000 hasta casi 70.000, 65.000 dólares per cápita. O sea, sería un incremento de aproximadamente 15.000 dólares per cápita para tener una mejora en el indicador de aproximadamente de menos de 10 puntos, de 10%. Por lo tanto, cuando se está en los niveles más altos de ingreso per cápita, para poder aumentar la sostenibilidad se requeriría un incremento del ingreso per cápita muy superior o una gran cantidad o un aumento del ingreso muy alto en comparación con lo que vemos con los países más pobres. Es decir, si vemos para poder pasar de un indicador de 40, como es el caso de Guinea, y llegar a 60, como en el caso de Egipto, por ejemplo,
habría que aumentar en menos de $10.000 per cápita y se tiene un incremento del 20%, es decir, la pendiente de esta curva al inicio en los niveles más bajos de ingreso per cápita, pues es más pronunciada y por lo tanto allí existen oportunidades de mejorar la sostenibilidad de una forma más eficiente. Esto también pues entonces deja como la puerta abierta o invita al apoyo al desarrollo de estos países más pobres. Es decir, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, si hiciéramos una contabilidad de las metas que se tienen, podríamos decir que se esperaría que para el año 2030 el promedio mundial estuviera alrededor de 75, que sería como el nivel que tiene Hungría en el año 2015. O sea, si todo el mundo alcanzara el nivel que tiene Hungría al año 2015, diríamos que el país lograría sus metas al año 2030. Y para hacer eso más eficiente, lo que debería, la forma más eficiente de lograrlo sería precisamente ayudarle a los países que se encuentran más en la parte más baja de la tabla o de la gráfica. Y esa sería como la forma más eficiente de lograr el cumplimiento de dichos objetivos. En el caso contrario, si quisiéramos basarnos simplemente en el desarrollo económico y ver si el desarrollo de los países más ricos permitiera, o el desarrollo económico simplemente nos fuera el motor del desarrollo de la sostenibilidad, podríamos ver que, por ejemplo, en el caso del crecimiento económico se ha estimado que un crecimiento del 3% anual del PIB per cápita, que sería un valor esperado, si hacemos un crecimiento del PIB per cápita del 3% anual hasta el año 2030, se podría decir que el PIB per cápita sería de $23.000 anuales. Y si hiciéramos la cuenta de cuál sería el impacto de esos $23.000 al año, vemos entonces que tendríamos un indicador de tan solo 62.4, lo cual representa que el SPI pasaría de un valor de 61 a 62.4, lo cual es un crecimiento casi que inexistente, pues sería muy pobre y por lo tanto no se cumpliría la meta de llegar a un valor de 75, que es el valor esperado. Bueno, a continuación vamos a ver un poco sobre el diagnóstico de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se resumen en esta gráfica. Allí que aparecen pues los 17 objetivos y vamos a ver cuál es la situación para el cumplimiento de dichos objetivos y cuáles son como los datos más críticos y una pequeña descripción de cada uno de los objetivos. Si bien, como vemos en una diapositiva anterior, los niveles de pobreza extrema han reducido significativamente con el desarrollo de los objetivos del milenio, todavía sabemos que existen aproximadamente 700 millones de personas en pobreza extrema. Y esta pobreza extrema pues influye en otros indicadores como por ejemplo el tema de hambre y malnutrición, de desempleo, falta de acceso a educación y inestabilidad y conflicto. Entonces aquí vemos que lo que quería resaltar en una diapositiva anterior y es que muchos de estos objetivos están interrelacionados. Entonces si se ataca la pobreza extrema, al mismo tiempo va a haber una sinergia positiva en desarrollo de sociedades más pacíficas, en la mejoría de acceso a la educación y en el proceso de industrialización o de desarrollo económico. Los niveles de pobreza extremas más altos se encuentran en África subsahariana, pese a que fueron varios de los países que recibieron pues, las ayudas del, lo que vimos al inicio pues, de la presentación. También en Asia Meridional con 35.7%, en Asia Oriental y Pacífico con 8%, en América Latina y el Caribe con 4.8%, y la región más desarrollada pues es Europa y Asia Central, donde solamente hay un 0.4% de pobreza extrema. El segundo objetivo es sobre
hambre cero. Y es que pues un mundo sin hambre pues permite mejorar los otros indicadores como lo vimos anteriormente, entonces en el tema de salud, educación, igualdad y desarrollo social. Este tema del hambre cero también está muy relacionado con el objetivo de paz sostenible y duradera en las sociedades, toda vez que las guerras generan desplazamiento principalmente de las comunidades más vulnerables, entre ellas pues los campesinos agricultores. Y desde el punto de vista de la cultura y de los países más desarrollados también se puede decir que actualmente se producen más alimentos que los necesarios para alimentar la población mundial. Sin embargo, todavía 800 millones de personas pues sufren de hambre y un tercio de los alimentos son desperdiciados. Otra de las problemáticas que se acrecentan en el tema de hambre está relacionado con el cambio climático. Toda vez que estos procesos de cambio climático aceleran procesos de desertificación como el que se está dando, por ejemplo, en Rumania en la actualidad, y también la destrucción de ecosistemas marinos que, que alimentan y que sirven de fuentes de proteína para muchas personas, aproximadamente 700 millones de personas. Entonces, el cambio climático está destruyendo ecosistemas coralinos que a su vez sirven de dispensa o de suministro de proteína para millones de personas en el planeta. El tercer objetivo está relacionado con el tema de salud y bienestar, y es que el acceso a la salud pues no es equitativo. Y mientras la mortalidad infantil en el mundo es de 43 eh, muertes por cada 100.000 nacidos vivos, la mortalidad infantil en África subsahariana es de 84, o sea, es prácticamente el doble. Entonces vemos que hay una grande desigualdad en esos indicadores y ello se debe precisamente a la infraestructura, a la falta de infraestructura de servicios públicos y falta de servicios básicos como agua potable, que se asocia con enfermedades como malaria, tuberculosis y enfermedades que afectan principalmente a los recién nacidos. Entonces, bajo estos preceptos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, los gobiernos se deben comprometer a aumentar cobertura de servicios sanitarios, servicios médicos, a reducción de tabaquismo y alcoholismo, reducción de contaminación atmosférica y a la educación sexual. Para esto también entonces es muy importante la participación de la banca internacional, por ejemplo, para el apoyo al desarrollo de esta infraestructura, lo cual no es sencillo y es el tema que hablaremos en la siguiente sesión. El cuarto objetivo está relacionado con la educación de calidad. Es que la falta de educación pues incrementa las brechas que existen entre los países más desarrollados y los países más pobres. Y es que, por ejemplo, en Alemania se tiene un promedio de 2 estudiantes por docente, mientras en Sudáfrica el valor es de 80 estudiantes por docente. Y eso que Sudáfrica no es uno de los países más pobres. Entonces vemos que el hecho de poder introducir indicadores de educación de calidad, pues hace que se impacten otros aspectos de la sociedad que propenden por la reducción de la desigualdad. Entonces también se debe involucrar el tema de educación inclusiva y equitativa, toda vez que muchas veces se observa en los diferentes países que el acceso a la educación se ve limitado, por ejemplo, por el hecho pertenecer a minorías o por el hecho incluso de ser mujer. Entonces, dentro de estos objetivos no solamente se habla de educación, por ejemplo, básica primaria, sino a todas las edades también. Entonces, educación para personas en cualquier edad y educación que sea pertinente para el desarrollo de competencias necesarias en el crecimiento del país. El quinto objetivo está relacionado con el tema de igualdad de género. Y es que el 20% de las mujeres ha sufrido violencia física o psicológica por su compañero sentimental. Se sabe también que las mujeres a nivel mundial tienen menores salarios y menor representación y que muchas veces pues están desprotegidas, por ejemplo, al momento de fallecer su pareja sentimental, su compañero sentimental, y por lo tanto quedan desprovistas y pues eso también representa un problema de sostenibilidad.
Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se propone eliminar el matrimonio infantil, lo que implica cambios culturales en varias partes del mundo, así como asegurar la igualdad y promover la participación de las mujeres en liderazgo político, económico y social, lo cual si han notado pues es muy evidente el rol principal que han desarrollado las mujeres en todo el tema de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista científico como social, y pues en la actualidad como lo podemos ver tanto en personas jóvenes como en Greta Thunberg, así como en personas pues ya como por ejemplo Rachel Carson, lo que hablamos sobre DDT, o Brundtland con el desarrollo del informe sobre nuestro futuro común, etc. El objetivo 6 tiene que ver con el acceso a agua limpia y saneamiento. Y se sabe, por ejemplo, que el 24% de la población mundial consume agua de fuentes contaminadas y que 670 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua. Este número tiende a incrementarse con las problemáticas de cambio climático, principalmente en zonas donde ya se tienen escasez de agua, como por ejemplo en los países árabes. También se sabe pues que si no hay agua no hay agricultura y por lo tanto eso afectarían las metas sobre erradicación del hambre. Así como agua como recurso escaso, se sabe que el 97.5% del agua es salada y no es apta para consumo humano. El 1.74% se encuentra congelada en los casquetes polares y tan solo el 0.01% es agua dulce fácilmente accesible. Entonces vemos que si bien es común ver agua, solamente el 0.01% es accesible para consumo, por lo tanto se considera un recurso escaso. La meta es que todas las personas tengan acceso al agua potable y que todas las personas tengan acceso a saneamiento, o sea, al tratamiento de las aguas residuales. El séptimo objetivo está relacionado con el acceso a la energía asequible y no contaminante. Entonces se establecen unos objetivos de que, por ejemplo, las energías renovables suministran el 20% de la energía necesaria. Y se sabe pues que la relación entre el acceso a la energía y la productividad pues es directa. Entre mayor acceso a energía se tiene, pues aumenta la productividad de las personas y por lo tanto se espera un mayor desarrollo del económico de la sociedad. Pero en la actualidad se sabe que 1.200 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica, lo cual es el 20% de la población mundial. 1.200 millones de personas. Es muy alto. El 40% de la población todavía cocina con o tiene calefacción que proviene de la leña, del carbón vegetal o el estiércol. Y este tipo de combustibles pues tienen las consecuencias en cuanto a contaminación y presión sobre sumideros de carbón. Es decir, esta madera, este carbón vegetal, se obtiene precisamente talando bosques que deberían servir como sumideros de carbono. Y por lo tanto, la necesidad de consumir o la necesidad energética afecta las metas de cumplimiento de lo de calentamiento global, que vamos a discutir en otra sesión. Como meta se tiene promover energías renovables y evitar el desarrollo energético, en lo cual ya hay pues algunos resultados significativos de las inversiones que han venido desarrollando países como la China, por ejemplo, que aunque todavía tienen altos grados de contaminación, también tienen unas inversiones significativas en cuanto a promover estas energías renovables. Y, y también se propone como meta que todas las personas tengan acceso a servicios energéticos, que sean económicos, seguros, modernos y que sean resilientes. Como lo dijimos en una sesión anterior, ya el tema de sostenibilidad también se basa mucho en desarrollar infraestructura que sea resiliente a los impactos que vamos a tener sobre el cambio climático. Es decir, si comparamos una fuente energética como por ejemplo la solar a una pequeña eh, planta hidroeléctrica, o sea, que se produce energía a partir de caídas de agua. Se sabe entonces que, por ejemplo, una fuente solar tendría una mayor resiliencia a los efectos del cambio climático que la generación hidroeléctrica.
en pequeña escala, ¿cierto? Y esto depende obviamente pues, de cada una de las regiones del país, porque habrán sitios del planeta donde van a haber mayor intensidad de lluvias y habrán otras donde se intensifiquen los periodos de sequía. Pero entonces ese es el tipo de análisis que se tiene que desarrollar para el desarrollo de infraestructura, no solamente de energía, sino también lo que hablábamos anteriormente de saneamiento. El octavo objetivo es sobre trabajo decente y crecimiento económico. Y es que existen algunos indicadores preocupantes, como por ejemplo el de trabajo infantil, donde se evidencia que existen 160 millones de niños trabajando. El tema de tasa mundial de desempleo, que actualmente es de 5.7%, al año 2015 era el 5.7%, pero en la actualidad, por problemas como la pandemia, pueden esos valores estar cambiando. El tema de pobreza, donde un tercio de la población mundial pues, se puede clasificar como pobre. Y en cuanto a trabajo decente y crecimiento económico, también se aborda la problemática de la desigualdad de género, donde las mujeres tienen mayor probabilidad de desempleo. El noveno objetivo se centra en el tema de industria, innovación e infraestructura. Y lo que les decía antes anteriormente, y es que la infraestructura debe ser resiliente, o sea, debe ser resistente a desastres naturales. Como les dije, entonces hay 700 millones de personas sin acceso a agua potable y por lo tanto debe fortalecerse la infraestructura para poder llegar hasta esas comunidades. Y 2.500 personas, 2.500 millones de personas no tienen acceso a sistemas de saneamiento, es decir, aunque tienen acceso a agua por redes de acueducto, las aguas residuales domésticas están siendo vertidas al ambiente, lo que genera una grave afectación del entorno natural. También por infraestructura se entiende todo el desarrollo de escuelas, hospitales, vías, redes de energía, puertos. O sea, también, no solamente el acceso a agua y saneamiento básico, sino también los medios para el desarrollo del país, como lo son los puertos y los caminos y las redes de energía. El objetivo número 10 es sobre la reducción de las desigualdades. Y es que pues, en el mundo se han encontrado graves desigualdades en algunas comunidades vulnerables, como lo son los niños, por lo que hablamos, por ejemplo, de trabajo infantil o de acceso a la educación, también el tema de refugiados, que pues, hubo una crisis fuerte en el año 2015 en Europa, eh, y en la actualidad también, por ejemplo, en Sudamérica también hay una crisis de refugiados por personas que están saliendo de países en crisis como Venezuela. Y otras comunidades vulnerables pues son las personas más pobres, que también carecen de acceso pues a infraestructura, educación y salud. Porque las metas entonces son focalizar el desarrollo en las comunidades vulnerables, jóvenes y migrantes, y aumentar la representatividad de los países más pobres en los organismos de gestión internacional. Esto con el objetivo de poder fomentar el acceso a recursos y tener una voz pues que democrática que permita el planteamiento de políticas internacionales. El objetivo número 11 es sobre ciudades y comunidades sostenibles. Entonces se sabe que la mitad de la población vive en ciudades, como lo discutíamos anteriormente, y las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie terrestre. El objetivo entonces aquí con las ciudades es garantizar que su infraestructura sea resiliente y sea capaz de adaptarse a las condiciones ambientales esperadas con el cambio climático, principalmente tanto en infraestructura como de energía, de agua y saneamiento principalmente, y promover ciudades que sean inclusivas y seguras. El objetivo número 12 se centra en los mecanismos de producción y consumo responsables. Entonces, lo que sabemos es que muchos de los productos descartables son un desperdicio no solo de materias primas, sino también de la energía
que ha sido necesaria para su producción. Y lo que se busca entonces dentro de una economía circular es la implementación de prácticas sostenibles como las 3 Rs, que buscan la reducción, el reuso y el reciclaje de la materia y la energía. Una de las problemáticas principales en la actualidad es el tema de los plásticos, que generan graves problemáticas, por ejemplo, para la vida marina y que a su vez afecta a otros indicadores como por ejemplo el tema de salud y de alimentación. Otra de las metas es reducir entonces la emisión de residuos al aire, al agua y al suelo. Aquí se incluye el tema de turismo sostenible, así como racionalizar subsidios a combustibles sólidos, fósiles. Este último punto con el objetivo de fomentar eh, el uso de energías renovables, o sea, quitar subsidios a combustibles fósiles para poder fomentar la implementación de energías renovables. El objetivo número 13 se denomina acción por el clima, que lo que mm, busca es fortalecer la resiliencia de los sistemas humanos, así como mejorar la educación, sensibilización y la capacidad institucional. Y es que sabemos que la afectación del clima produce mayor frecuencia de desastres naturales, el incremento del nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares que a su vez hacen que haya una mayor absorción de CO2, por ejemplo, en el mar. Eh, y estas afectaciones se concentran en zonas vulnerables, con sistemas menos resilientes, que esa es el problemática, por ejemplo, en el tema de comunidades que dependen de la pesca de costa para poder subsistir. Así como también se ha identificado que la afectación por el clima va a tener un efecto en la propagación de enfermedades y en la afectación de tierras de cultivo por procesos de desertificación y presión negativa sobre la biodiversidad. El objetivo número 14 es sobre la vida submarina. La vida submarina es especialmente importante porque es la mayor fuente de proteína para 1/3 de la población mundial.
y por lo tanto tiene objetivos, por ejemplo, para la reducción de la sobreexplotación, en temas como la pesca excesiva o la pesca ilegal. También el océano es uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta y es el mayor sumidero de gases de efecto invernadero. Pero esa capacidad de absorción de gases de efecto invernadero también está afectando la, la biodiversidad, toda vez que destruye arrecifes coralinos, por ejemplo, por acidificación del mar. Entonces, cuando el dióxido de carbono es incorporado dentro del agua del mar por disolución, o sea, el CO2 se disuelve en el agua, entonces aumenta la acidez del mar y por lo tanto hay destrucción de vida submarina. Entonces estos efectos del cambio climático se denominan como una presión negativa sobre la diversidad y el incremento de las temperaturas pues afecta a los sistemas coralinos. Se sabe que por ejemplo para el año 2017 ya el 20% de los corales ha desaparecido y el 24% se encuentra en peligro inminente y el 26% en riesgo de desaparecer en el largo plazo. Como vamos a ver en una sesión posterior, sabemos que por ejemplo los efectos del cambio climático van a tener incluso la posibilidad de totalmente destruir este tipo de ecosistemas con las implicaciones que eso tiene para la población mundial por ser una fuente de proteína. El objetivo número 15 es sobre vida de ecosistemas terrestres. Esto está muy relacionado con el tema de deforestación y es que se sabe que para el año 2015 13 millones de hectáreas son deforestadas cada año. Esos 13 millones de hectáreas son equivalentes a 130.000 kilómetros cuadrados, mientras que Hungría, por ejemplo, para tener una noción, tiene un área de aproximadamente 93.000 kilómetros cuadrados. O sea, se estaría deforestando un área como Hungría cada año. Y esa deforestación se realiza principalmente para hacer un cambio de uso del suelo, donde pasa de zonas forestales a actividades como la ganadería y la agricultura. Por lo tanto, estos cambios de la dieta que decíamos anteriormente, pues están muy relacionados con esto. Estos impactos por el cambio del uso pues tienen una presión negativa sobre la diversidad, incrementa las tasas de extinción y disminuye la fijación de CO2. Por cuanto talar bosques, lo que estamos haciendo es reducir sumideros de carbono. Entonces las metas se relacionan con la gestión de bosques y la lucha contra la desertificación. El objetivo número 16 es sobre paz, justicia e instituciones sólidas. En este objetivo se abordan temas tan amplios como la trata de personas, donde entre el año 2012 y 2014 se detectaron 570 formas de trata, principalmente de comunidades vulnerables como niñas y mujeres. Pero también se abarcan otros temas, como por ejemplo el tema de la corrupción, donde se establecen metas para la reducción de la, de la, de la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, y otros temas de justicia, donde por ejemplo entre 2013 y 2015 el 31% de las personas encarceladas no habían sido juzgados y no tienen sentencias. Vemos que por ejemplo estos objetivos de desarrollo sostenible son muy amplios, no solamente involucran aspectos directamente relacionados con los límites ecológicos, sino también aspectos tan amplios como los de los sistemas sociales. Y dentro de las metas de este objetivo buscan, por ejemplo, fortalecer el sistema educativo, promover acciones de prevención, difusión sobre acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. Entonces vemos una de las, podemos decir que críticas que se le hace a los objetivos de desarrollo sostenible es que muchas de estas metas eh, no son de fácil cuantificación, mientras que otros sí. Por ejemplo, el tema de la pobreza se puede cuantificar relativamente fácil, mientras que, por ejemplo, eh, fortalecer el Estado de Derecho puede ser muy subjetivo. Y por último se tiene el objetivo número 17 sobre la alianza para lograr los objetivos, que lo que busca es la interacción entre los países para poder lograr a cabo pues, todos esos objetivos de desarrollo sostenible. Se sabe que, por ejemplo, en el año 2016 solo seis países desarrollados
cumplieron con la meta de las Naciones Unidas de aportar mínimo 0,7% del PIB para la ayuda oficial al desarrollo. Estos países fueron Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo y Alemania. Y muchos de esos recursos se utilizan para el desarrollo de proyectos como de energía, transporte, tecnologías de comunicación en países más pobres. Entonces, esto es como un resumen muy general sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y muchas gracias por la atención.